Esto es Coyuntura. Hoy, 9 de marzo, con el análisis y la reflexión crítica a partir del contexto histórico actual de México y el mundo. ¿Ya vieron el capítulo de Dialéctica Proletaria que publicamos en este canal el sábado pasado? Si no lo han visto, por aquí dejo la liga a ese video. Vale mucho la pena. Por supuesto que les sugerimos que primero terminen de ver lo que hoy tenemos para ustedes. Yo soy Sofía Quirós. Comenzamos. Comenzamos con la séptima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, efectuada el pasado sábado 7 de marzo en esta Ciudad de México. Analizaremos lo ahí acontecido y nuestros comentarios al respecto. Luego seguiremos con las declaraciones del presidente Trump, dirigidas a México y a la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la cumbre inaugural Escudo de las Américas, que reunió a 12 líderes latinoamericanos y del Caribe. Para concluir, ahora sí, con el espacio de debate con nuestro compañero Germán Pineda. En esta ocasión, con la sucia campaña en redes, en contra de los aliados de Morena en el Congreso, PT y Verde, por las divergencias que existen con respecto de la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Difícil tema. La séptima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada este sábado 7 de marzo, aquí en la Ciudad de México, se centró en la reorganización interna del partido y el blindaje ético de cara a los procesos electorales de 2027. Los puntos clave de la jornada fueron: 1. Prohibición del nepotismo. Se aprobaron reformas a los estatutos para prohibir formalmente que familiares de dirigentes o funcionarios en funciones ocupen candidaturas o cargos de dirección en el mismo periodo, buscando erradicar prácticas de herencia de cargos. 2. El partido rumbo a 2027. La dirigencia, encabezada por Luisa María Alcalde, presidenta, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización, presentó los lineamientos para iniciar el fortalecimiento territorial y la selección de perfiles para las elecciones intermedias de 2027. 3. Respaldo a la presidenta. El Consejo ratificó su apoyo unánime a las políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en materia de reforma electoral y política exterior. 4. Rechazo a injerencias externas. Se emitió un pronunciamiento conjunto rechazando las declaraciones de figuras extranjeras como Donald Trump y Elon Musk, calificándolas de amenazas a la soberanía nacional. En este tema nos centraremos un poco más adelante. Y 5. Unidad y formación. Bajo la consigna Formar para transformar, se enfatizó la necesidad de que la militancia mantenga la unidad y se capacite a través del Instituto Nacional de Formación Política. A ver si después de 7 años en el cargo, Rafael Barajas cumple, aunque sea en algo, su responsabilidad hasta ahora, digamos que deficiente. El evento fue presidido por Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional, y contó con la presencia de figuras relevantes como la jefa de gobierno, Clara Brugado. Después de este desglose general, centrémonos en lo que consideramos lo más relevante. Uno de los temas que han estado en el imaginario del debate político y la controversia todo el presente año es la reforma electoral surgida directamente del escritorio de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de nuestro país. Si bien es cierto que la doctora designó a Pablo Gómez como el responsable de la negociación política con los aliados, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, además de la tarea de trabajar en el documento de la propuesta de reforma electoral de la presidenta, el experimentado político tuvo, por decirlo menos, un atropellado desempeño en el encargo. La dirigencia de la Alianza Electoral y Legislativa de la 4T, a través de los representantes designados para la discusión de la propuesta, rompieron el diálogo con Pablo Gómez y terminaron exigiendo platicar directamente con Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, y con la propia presidenta Sheinbaum. Aunque ni así, PT y Verde llegaron al acuerdo de respaldarla en bloque, al menos antes de ser enviada a la Cámara de Diputados. Mientras, el coordinador de la bancada de Morena en esa Cámara, Ricardo Monreal, declaró sobre la reforma en conferencia de prensa la semana pasada: no será aprobada, y reconoció que no cuenta con los votos necesarios para lograr la mayoría calificada. Requeriríamos, de acuerdo con la asistencia normal, como 330 votos. Si tenemos 253, estamos hablando de 70 cuando menos. No los tenemos y no soy mago ni alquimista, ni pretendo serlo. Soy un hombre realista, enfatizó. Lo cierto es que en la sesión ordinaria de Morena el sábado pasado, los miembros asistentes a la Asamblea del Comité Nacional refrendaron el compromiso absoluto de apoyar a la presidenta en la reforma, y algunos expresaron confianza de lograr su aprobación.
Lo cierto es que el reto es complicado. Lograr en muy poco tiempo lo que no se logró durante meses, y bajo un liderazgo que sí, se fortalece con la unidad demostrada el sábado pasado, pero que deja ver, a razón de la propuesta final, ya un poco deslactosada de la propia reforma que se envió al Congreso un día después de lo anunciado, y con la declaración que la propia presidenta Sheinbaum hizo en la mañanera, con respecto a los aliados, que se abre al menos una rendija de negociación, que se deberá dar en las comisiones legislativas. Sí, los consejeros y consejeras nacionales del partido cierran y convocan a la unidad de todos los actores políticos y a la propia militancia en torno del liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum. Pero la soberbia de algunos simpatizantes, que en redes sociales llaman a castigar al PT y al Verde si no votan en el sentido estricto de la propuesta de la presidenta, ¿no es ya de entrada una invitación a la fractura y sectarismo hacia esos aliados cuyo apoyo y voto ha sido fundamental en las reformas aprobadas durante el primer periodo de sesiones del Congreso bajo el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Otro de los temas importantes que se abordaron fue el de los espectaculares y los gastos excesivos, como parte de una estrategia para reforzar sus lineamientos internos de cara a los procesos electorales de 2027. Práctica que en su momento despertó muchas críticas y señalamientos, sobre todo a 3 de los aspirantes a la candidatura presidencial de la Cuarta Transformación, que incluyó a la propia Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, pero sobre todo al ahora excoordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández. Y no debemos dejar de lado que fueron, precisamente Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, quienes regatearon el triunfo en ese proceso de la ahora presidenta de la República y lideresa política del propio movimiento. El primero con estridencia y amago de rompimiento, y el segundo con ausencia e incómodo silencio. Ebrard fue una voz que denunció permanentemente la falta de piso parejo en la contienda, y Adán Augusto despilfarró, con arrogancia y descaro, millones de pesos y que en su momento la propia realidad evidenció sin lugar a duda. También incluso señalando a varios de los conocidos como youtubers pro 4T de recibir ayudas económicas a cambio del apoyo y difusión permanente de su precandidatura. Lo cierto es que también nuestra actual presidenta fue señalada de gastos excesivos durante el proceso. Lo cierto que era un tema incómodo dentro del propio partido y de la propia militancia del movimiento, si tomamos en cuenta que el presidente López Obrador siempre izó la bandera de la austeridad en todos los ámbitos de la vida pública de nuestro país, entendiendo como pública a la política nacional. Al entrarle al tema, el Consejo Nacional de Morena definió puntos que buscan acabar con dichas prácticas onerosas y de despilfarro. Primero, se presentó un modelo para prevenir prácticas de corrupción política y asegurar que sus candidatos no incurran en gastos que contradigan la narrativa de austeridad del movimiento. Segundo, se reconoció el impacto de las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral, INE, que recientemente aplicó multas superiores a los 21 millones de pesos por omitir reportes de gastos en espectaculares, bardas y propaganda en procesos anteriores. Tercero, se señaló que el partido ha enfrentado críticas por utilizar estrategias para evadir la fiscalización en tiempo real, lo que vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas. Y cuarto, se impulsaron reformas internas para prohibir el lujo y el derroche en las campañas, buscando que la estructura se fortalezca de abajo hacia arriba, a través de comités seccionales en lugar de publicidad costosa. Además de la fiscalización de gastos, la sesión se centró en la organización estructural del partido. Se establecieron acuerdos para las coordinaciones municipales, distritales y federales, con el fin de fortalecer la presencia territorial antes de las próximas elecciones. Se informó sobre la conformación de más de 71,000 comités seccionales, los cuales deben cumplir con criterios de paridad de género. La dirigencia destacó que, a pesar de las diferentes posturas, el objetivo principal es la consolidación de la transformación y el bienestar social bajo un proyecto de nación común. Y se reportó que el partido ya cuenta con más de 7 millones de militantes afiliados. Con el punto de la austeridad tengo mis dudas. Si tomamos en cuenta que los llamados del presidente López Obrador primero y de la presidenta Sheinbaum después, con respecto del compromiso a asumir este punto en específico, incluso en el comportamiento personal de los actores políticos del movimiento, solo ha generado discrepancias en el concepto de lo que significa la actividad pública y la vida privada de esos actores. Además de recibir, desde la inconsistencia y justificación de algunos abiertamente aludidos, hasta de plano ignorar los llamados sobre este punto que desde Palacio Nacional ya se han pronunciado en otros momentos.
lo que hace creer que en las convocatorias puntuales de los liderazgos se conviertan en demagogia debido a las acciones y reacciones de algunos de los actores políticos del propio movimiento. Lo cierto es que Morena asume el compromiso de unidad desde su dirigencia nacional y desde el propio Consejo Nacional, en torno de la doctora Claudia Sheinbaum, y que deberá enfrentar la coyuntura de frente, a los aliados primero y de algunos aspirantes internos a candidaturas después, y que en principio no cumplen con el estatuto del nepotismo. Morena y su Consejo Nacional enfrentan retos importantes en lo inmediato, y no debemos dejar de exigir que se asuman con la responsabilidad que corresponde con el impacto nacional y la coyuntura geopolítica que enfrentamos como sociedad, punto que analizaremos en detalle en nuestro próximo segmento. El sábado 7 de marzo de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presidió la cumbre Escudo de las Américas, Shield of the Americas Summit, en su complejo Trump National Doral, en Miami, Florida. El evento tuvo como objetivo principal consolidar una coalición regional de gobiernos, mayoritariamente de derecha, para fortalecer la seguridad y la cooperación económica frente a la influencia de China en Latinoamérica. Está calificada como una cumbre, presidida y convocada por el gobierno de los Estados Unidos, reunió a líderes de 12 países latinoamericanos y del Caribe. Destaca la exclusión premeditada de los gobiernos de México, Colombia, Brasil y Venezuela, así como de Nicaragua. Es obvio que los ciudadanos de estos países no deben de tomarlo como una descortesía, ni mucho menos, pues los perfiles ideológicos que esta reunión convocó claramente se engloban en gobiernos no solo aliados a los intereses del presidente Trump, sino abiertamente subordinados a los designios e intereses del imperialismo norteamericano. A destacar que en este cónclave se firmó la creación de la Coalición contra los Cárteles de las Américas, que era realmente el objetivo central de Trump. Pero, ¿y esto qué significa realmente para nuestro país? Los acuerdos centrales establecen la cooperación en seguridad, el intercambio de inteligencia, la coordinación de operativos conjuntos y una red de asistencia entre fuerzas militares y de defensa para desmantelar al crimen organizado. Sin embargo, bajo el eufemismo de la autodenominada Doctrina Monroe, una burda y agresiva actualización de la neocolonial Doctrina Monroe, el verdadero objetivo de Trump es someter a la región para frenar la migración, imponer sus intereses económicos y expulsar a potencias rivales como China, amenazando incluso con el control directo del Canal de Panamá, entre otras cosas. En cuanto a la estrategia contra el narcotráfico, el acuerdo firmado ahí mismo, sin dilación y, por supuesto, sin someter la discusión con los líderes de los gobiernos convocados, marca un peligroso retroceso al exigir que se abandone la vía civil o policial para adoptar una política de guerra mediante el uso de fuerza militar letal. Trump exigió a los mandatarios asistentes utilizar todo el poder de sus ejércitos, argumentando que los cárteles superan la capacidad de la policía local y que deben ser tratados como una amenaza terrorista al nivel de ISIS. Pero, más alarmante aún, fue que Trump prometió que su gobierno está dispuesto a utilizar intervenciones directas con misiles de alta precisión para aniquilar a los miembros de los cárteles. Este modelo intervencionista ya ha cobrado decenas de víctimas. En los meses recientes, Estados Unidos ha ejecutado ataques aéreos unilaterales en el Caribe y el Pacífico, que han dejado casi 150 muertos sin el debido proceso. La nueva coalición incluso condiciona el apoyo económico a que los países entreguen inteligencia estratégica, facilitando así que el Pentágono ejecute ataques letales en territorio extranjero. Para México, las implicaciones de este pacto son profundamente alarmantes y constituyen una amenaza flagrante a nuestra soberanía. Nuestro país, junto con otras naciones de la región que cuentan con gobiernos de corte progresista, como Brasil y Colombia, fue excluido deliberadamente de la cumbre, lo que evidencia un claro intento por marginar a las administraciones de izquierda y castigar la postura independiente de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a los dictados norteamericanos. A pesar de nuestra ausencia, México fue el blanco principal de los ataques discursivos. Trump nos colocó en la mira al designar a nuestro país como el epicentro de la violencia de los cárteles y afirmar temerariamente que el crimen organizado está gobernando México. De manera prepotente, el mandatario estadounidense advirtió que hará todo lo que sea necesario para defender su seguridad nacional, lo que se traduce en un inaceptable chantaje. Esto significa que, bajo esta nueva doctrina, si el gobierno mexicano no intensifica la militarización dictada por el norte y no se subordina a su coalición, nos enfrentaremos a duras represalias que van desde el estrangulamiento económico mediante aranceles hasta la inminente posibilidad de que Trump autorice ataques militares unilaterales dentro del territorio nacional.
Donald Trump se refirió a la presidenta Claudia Sheinbaum, combinando una repulsiva condescendencia machista con su habitual prepotencia intervencionista. Por un lado, intentó matizar su agresividad, llamándola una muy buena persona, una mujer muy inteligente, y elogiando su hermosa voz. En un tono cínico, aseguró mantener una relación positiva y de buena comunicación con la mandataria mexicana. Pero detrás de esa fachada, Trump lanzó dardos envenenados contra nuestra soberanía. El magnate estadounidense relató una supuesta conversación con Sheinbaum en la que, con tono de capataz, le exigió: «Déjame erradicar a los cárteles». Entonces, Trump criticó la administración de la presidenta Sheinbaum, asegurando que no ha hecho lo suficiente para contrarrestar la influencia del crimen organizado, y afirmó de manera temeraria y alarmista que los cárteles están gobernando México y apoderándose del país, lo cual resulta inaceptable para Washington por estar demasiado cerca de su frontera. Para rematar su insolencia, Trump se burló abiertamente de nuestra presidenta por el digno hecho de rechazar su supuesta ayuda militar, directamente en nuestro territorio nacional. La presidenta Sheinbaum no respondió el sábado frente a estas declaraciones directas contra su persona, hechas durante la cumbre, pero sí llamó a la calma y a tener cabeza fría. Sin embargo, los hechos documentan cómo ha respondido el gobierno mexicano a esta brutal campaña de extorsión y amenazas de intervención o aranceles, desde que Trump inició su segundo mandato. La presidenta Sheinbaum ha respondido a las presiones del presidente norteamericano, incrementando los despliegues militares, como el envío de 10,000 soldados a la frontera norte en febrero de 2025, y el anuncio de que casi 100,000 efectivos de seguridad vigilarán las calles para el próximo Mundial de la FIFA. Además, apenas el mes pasado, el gobierno mexicano lanzó un operativo militar en Jalisco que culminó con el abatimiento del líder criminal El Mencho, y ha venido facilitando el traslado de presuntos narcotraficantes para que sean juzgados en Estados Unidos. Ahora les presentamos nuestro acostumbrado debate. Aquí les dejamos el material. Ojalá sea de provecho. Bienvenidos a El Debate, un espacio de análisis profundo y contraste de perspectivas sobre los temas fundamentales de nuestro entorno. Nos encontramos en marzo de 2026 y el panorama político en México atraviesa una coyuntura verdaderamente fascinante y me atrevería a decir definitoria para el futuro del país. Así es. Y la tensión dentro de la coalición gobernante ha llegado a un punto crítico a raíz de la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Exacto. Hoy vamos a diseccionar la disyuntiva central que emana de esta crisis interna y que ambos hemos estado analizando a fondo. La pregunta que tenemos que poner sobre la mesa es muy clara. ¿Debe el partido mayoritario, es decir, Morena, exigir el apoyo incondicional del Partido del Trabajo y el Partido Verde a esta reforma, aplicando incluso la amenaza de un voto de castigo si se resisten? O por el contrario, es perfectamente legítimo que estos partidos aliados, tras haber respaldado el proyecto en casi todo lo demás, defiendan su supervivencia institucional y difieran en este tema, sobre todo sabiendo que, sin ellos, la mayoría calificada peligra rumbo a las elecciones de 2027. Claro. Para entender la postura del oficialismo, yo argumentaré que el interés nacional y el mandato histórico de esta transformación exigen una disciplina ideológica absoluta, y que este voto de castigo es una herramienta democrática completamente legítima contra los privilegios partidistas. Y desde mi perspectiva, yo sostendré que la pluralidad y el pragmatismo son vitales. El PT y el Verde tienen todo el derecho a disentir frente a una reforma que los asfixia, y presionar hasta la ruptura pone en riesgo la viabilidad de todo el proyecto. Pues para entrar en materia, creo que tenemos que ver esta reforma electoral no como una ocurrencia del Ejecutivo, sino como una exigencia histórica de la izquierda mexicana. La propuesta busca desmantelar la burocracia dorada del sistema electoral, eliminar la representación proporcional y reducir drásticamente el financiamiento público. El argumento central aquí es que los partidos aliados, el PT y el PBM, no pueden anteponer sus intereses de supervivencia financiera y sus cotas de poder por encima de la Cuarta Transformación. La postura de la presidenta Sheinbaum es muy clara: quienes defiendan el privilegio de las listas serán señalados por el pueblo.
Y yo creo que defender esta coerción digital y el voto de castigo impulsado por las bases más radicales funciona como un mecanismo para asegurar que los aliados cumplan con el proyecto nacional y no con cotas de poder como las que históricamente han manejado figuras como el Niño Verde o Alberto Anaya. A ver, el argumento de la austeridad y la lealtad suena impecable en el discurso, pero los números son fríos, y la lealtad en una coalición no significa sumisión ciega. La evidencia del compromiso del PT y el Verde está ahí. Como mencionó Manuel Velasco recientemente, de 40 iniciativas presentadas previamente, han apoyado 38. Sí, han acompañado casi todo. Han votado a favor de absolutamente todo lo sustancial, pero esta reforma plantea una amenaza existencial directa para ellos. Estamos hablando de eliminar 32 escaños plurinominales en el Senado y reducir drásticamente el financiamiento a los partidos minoritarios. Exigir sumisión absoluta bajo la amenaza de un voto de castigo ignora la aritmética legislativa. Morena no tiene los votos por sí solo. Sin el respeto a las diferencias y la pluralidad, la alianza legislativa se fractura, poniendo en jaque todo el gobierno. Entiendo por qué piensas eso, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta sobre el impacto real de eliminar a los plurinominales. Me parece que se malinterpreta cuando lo vemos solo desde la lente de la supervivencia de los partidos pequeños. La supresión de estas figuras responde a un mandato de austeridad, sí, pero también de representatividad directa. A lo largo de los años, el PBM y el PT han operado históricamente como partidos mercenarios o rentistas, si somos francos. Bueno, ese es un término muy duro. Pero es que viven de estas figuras sin tener que salir a sudar la camiseta y ganar distritos en las urnas. Se ha creado una especie de marketplace de votos legislativos, donde partidos con un porcentaje menor adquieren un poder de veto desproporcionado, y terminar con eso es fundamental para sanear el sistema. Fíjate en la gran ironía histórica que eso representa. Lo fascinante aquí es que la izquierda mexicana está a punto de destruir la misma escalera institucional que le permitió subir al poder. Los plurinominales se crearon precisamente para darle voz a la oposición de izquierda. Y ahora, bajo la bandera de la austeridad, quieren desmantelar ese mecanismo. Me remito al argumento de la ciencia política, específicamente al análisis de Juan Pablo Navarrete Vela, que advierte que esta medida empuja a México hacia un sistema de partido hegemónico, o casi único. El propio PT advierte que la asfixia financiera a la izquierda tradicional debilita la pluralidad política. No están defendiendo privilegios en el vacío, están defendiendo la pluralidad frente a un diseño que concentra el poder. Claro. Pero la lectura de la dirigencia es que esa pluralidad ya está representada dentro del propio movimiento masivo que es Morena. No necesitan múltiples franquicias partidistas cobrando del erario. Y frente a esta resistencia, sostengo que el voto de castigo impulsado en redes sociales, tildando a los opositores internos de traidores, es una respuesta válida para mantener la disciplina. Estamos hablando de que Morena tiene más de 6 millones de militantes validados y una popularidad abrumadora. Esa masa crítica le da la autoridad moral para depurar a aliados que actúan de manera chantajista. Si se oponen a una reforma que el pueblo exige, la ciudadanía tiene el derecho de castigarlos. Yo lo abordo desde otro ángulo, porque esa táctica de intimidación digital es muy peligrosa. Esta ofensiva en redes sociales empuja a la coalición hacia lo que llamaríamos un consenso forzado o incluso a una ruptura parcial rumbo a 2027. Las palabras de Reginaldo Sandoval del PT son clave aquí. Él recordó, con mucha agudeza, que la Cuarta Transformación ya controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces cuestiona, con justa razón, la necesidad de tensar la liga institucional por esta reforma en este momento preciso. ¿Para qué alienar a los socios que te ayudaron a construir todo esto? Porque el mandato de las urnas fue transformar de raíz, no solo administrar la estabilidad. Y sobre el peso de los socios, creo que minimizas la realidad territorial. El peso real de estos aliados proviene de ir siglados, es decir, van cobijados por la figura presidencial y la marca Morena. Al final del día, muchos legisladores del PBM o del PT terminan pasándose a la bancada de Morena por pura afinidad política. Eso es lo que se argumenta para negociar a la baja. Pero es que es una realidad tangible en las cámaras. La amenaza de que rompan y hagan un berrinche es más un espejismo. Saben que fuera del cobijo de la coalición se enfrentan al abismo. El mismo Sandoval lo han puesto sobre la mesa.
Morena tiene 253 diputados. Están lejos de los 334 o 35 necesarios para la mayoría calificada. Destaca también la enorme disparidad de recursos. Morena recibe más de 2.500 millones de pesos, mientras que el PT recibe solo unos 600 millones. El Verde y el PT saben perfectamente lo que valen sus votos en este momento. Tienen todo el derecho a exigir equidad financiera en la reforma, no sumisión. Sin sus votos, la reforma constitucional simplemente no pasa. Pero exigir que se mantenga el financiamiento millonario intacto para los partidos, tratando los votos legislativos como moneda de cambio, es justamente la vieja política que se busca erradicar. Quieren los beneficios de un partido nacional masivo, pero manteniendo el confort de no rendir cuentas a gran escala. Ceder a las presiones del Verde y dejar intactos los plurinominales solo para mantenerlos contentos sería traicionar el espíritu de la austeridad y subordinar el interés general a intereses particulares. Ese argumento de la austeridad es poderoso, no lo niego. Pero hay una incongruencia en intentar imponer esa austeridad asfixiando financieramente a las minorías que te permitan gobernar. El éxito del mandato popular depende de la gobernabilidad, y la gobernabilidad requiere mantener equilibrios, respetar la pluralidad y no ahorcar a los aliados que garantizan las mayorías constitucionales. Asfixiarlos es un error estratégico monumental. Bueno, creo que ambos hemos delineado claramente estas dos posturas en pugna. Para ir sintetizando, desde mi trinchera, estoy convencido de que un proyecto de transformación profunda requiere que los intereses particulares, incluso los de aliados históricos, se subordinen a la voluntad popular de rediseñar las instituciones y aplicar la austeridad. La disciplina ideológica es necesaria para no desvirtuar el mandato. Y desde la mía, estoy segura de que el éxito y la perdurabilidad de ese mandato descansan en la gobernabilidad. Un sistema democrático requiere mantener equilibrios y respetar la pluralidad. No se puede asfixiar a los aliados que garantizan las mayorías constitucionales sin poner en riesgo todo el proyecto. Sin embargo, y esto es un punto de convergencia crucial para el análisis que hacemos hoy, no podemos dejar de lado una realidad innegable que vimos hace apenas unos días. Totalmente. A pesar de estas profundas tensiones y los reproches, las dirigencias de los tres partidos, Luisa María Alcalde, Karen Castrejón y Alberto Anaya, se sentaron y firmaron públicamente la ratificación de su alianza para 2027. Así es, y eso nos demuestra que ambas posturas, por más encontradas que parezcan en el debate de la reforma electoral, reconocen que la unidad de los tres partidos es lo más importante para la supervivencia del proyecto político en su conjunto. Las élites entienden que separados son mucho más vulnerables. Exacto. El costo de una ruptura es mucho mayor que el costo de negociar. Y reflexionar sobre cómo este debate entre la disciplina ideológica estricta y el pragmatismo pluralista va a seguir marcando la pauta es fundamental. Hay mucho más que explorar en la dinámica de esta coalición. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Queda en ustedes analizar los argumentos presentados hoy y formar sus propias conclusiones sobre este complejo panorama político. Nos escuchamos en la siguiente edición de El Debate. Muchas gracias, Germán. Nos vemos la siguiente semana. No queremos despedirnos sin antes referirnos a la conmemoración del tan manoseado 8M, que originalmente, y así se debe recuperar, se definió como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Porque la lucha no es solo de género, es lucha de clase. Enormes mujeres de la historia pusieron siempre el acento en la emancipación de toda la clase trabajadora. Esta es una lucha que se ha librado históricamente desde el pensamiento de la izquierda socialista. No permitamos, sí mujer trabajadora, a ti te estoy hablando, que esta lucha nos sea arrebatada con falsas agendas que solo buscan diluir el verdadero objetivo, la emancipación del pueblo trabajador. Porque una sociedad emancipada es una sociedad libre para todos los seres humanos. Nunca olvidemos eso. En nombre del colectivo, Libres, Justos y Dignos, del Hijo del Ajolote Medios Digitales. Bajo la producción general de ficciones, les agradecemos su confianza a este y demás contenidos que presentamos a su consideración. Gracias por eso. Yo soy Sofía Quirós. Hasta la próxima.